Muy buenas tardes. Es para mí un gran gusto tener la oportunidad de presentarles mi trabajo de admisión a esta prestigiada organización, la Academia Nacional de Medicina de México. Mi trabajo se titula Comparación de cuantiferol Gold Plus contra el PPD en la detección de infección latente por tuberculosis en pacientes mexicanos con artritis reumatoide. Desde el año 2015, la Organización Mundial de la Salud ha estado promoviendo que busquemos a los pacientes con tuberculosis latente para prevenir su transformación a tuberculosis activa. Solo recientemente han aprobado el uso de una nueva prueba diagnóstica, las pruebas de liberación de interferón gamma, cuyas siglas en inglés usamos el acrónimo como IGRAS. La infección latente por tuberculosis es un estado en el que los pacientes no tienen ninguna manifestación clínica y solo podemos detectarlos buscando la respuesta inmune contra antígenos de Mycobacterium tuberculosis. La OMS estima que un cuarto de la población del mundo padece este problema y que 5 a 10% de ellos progresarán a una reactivación de la tuberculosis. Existen grupos en que este riesgo es mayor, incluyen los menores de 5 años, los que han tenido la infección de manera reciente y los pacientes inmunocomprometidos. La prevalencia de tuberculosis latente en la artritis reumatoide es mayor que en la población en general. En algunos estudios se ha encontrado que es de un 20 a un 37% comparado contra 0.03 o 15%. Esto varía de país a país y de región a región. La artritis reumatoide por sí sola incrementa el riesgo de tuberculosis activa más de 3 veces. Esto sin contar en cuenta que los pacientes además reciben inmunosupresores, otro factor que incrementa el riesgo de reactivación. En México tenemos poca información al respecto. Hay 2 estudios que se han hecho en Monterrey en los cuales se utilizó PPD y se encontró una prevalencia de 21.7 y 31.3% respectivamente. No existe un estándar dorado para hacer el diagnóstico de tuberculosis latente. La OMS aprueba tanto los IGRAS como el PPD. El único IGRA que tenemos disponible en México, aprobado en el catálogo de la Secretaría de Salud, es el Quantiferon TB Gold Plus. Esta prueba trata de remediar lo que hacemos con el PPD, pero in vitro. Consiste de 4 tubos que tienen un control positivo, un control negativo y antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. Nosotros inoculamos estos tubos con sangre del paciente. Si los linfocitos del paciente tienen memoria contra estos antígenos, los van a reconocer, van a producir interferón gamma, el cual medimos mediante una prueba de ELISA. Y hacemos un reporte como positivo o negativo en base a una medición predeterminada. Si hiciéramos un comparativo entre cómo se desempeñan estas 2 pruebas, en términos generales, podemos ver que el cuantiferón es más sensible y más específico que el PPD. Se requiere una sola visita para hacer la prueba. La lectura la hace el aparato, por lo que es muy objetiva. No tiene interacción la vacunación con BCG y los estados de inmunosupresión, si bien son afectados en el cuantiferón, son menos que lo que ocurre con el PPD. La conclusión de estos hallazgos que estoy mencionando es que el PPD nos puede dar falsas positivas, ya sea por la vacunación por BCG o por infección por micobacterias no tuberculosas, o falsas negativas, principalmente en los estados de inmunosupresión. El objetivo de nuestro estudio fue precisamente comparar las 2 pruebas, determinar cuál era la prevalencia de TB latente, la concordancia entre ellas y los efectos de la vacunación con BCG, de la artritis reumatoide por sí, la enfermedad, y del tratamiento de la enfermedad. Esta gráfica la vamos a estar viendo en varias ocasiones a continuación y sobre ella voy a tratar de explicar nuestros principales resultados. Incluimos un total de 169 pacientes a los cuales les aplicamos las 2 pruebas. Desafortunadamente tuvimos una pérdida muy numerosa, 1/3 de la población de los que les aplicamos el PPD no regresaron a la segunda lectura. Este es un problema muy bien ya identificado con este tipo de pruebas, es uno de sus inconvenientes. Nos quedamos con 103 pacientes a los que sí pudimos aplicarle las 2 pruebas. Aquí estamos describiendo los 2 grupos, el grupo total y el grupo que tuvieron las 2 pruebas aplicadas. Y podemos ver algunas de las características que evaluamos en los pacientes. La edad promedio fue alrededor de 50 años, predominaron las mujeres en nuestro estudio, la gran mayoría de la población estuvo vacunada con BCG, pocos tenían historia de haber convivido con pacientes con tuberculosis, la actividad de la artritis reumatoide fue medida de las maneras convencionales, la mayor parte de los pacientes estaban recibiendo medicamentos que de alguna manera alteraban la inmunidad. Aquí tenemos la prevalencia de prednisona, medicamentos modificadores de la artritis reumatoide y los antimaláricos, hidroxicloroquina principalmente. Si comparáramos los números que encontramos aquí en este grupo total contra el grupo en el que ya tuvimos la pérdida por falta de lectura del PPD, podemos ver que fueron grupos muy semejantes.
Vamos a empezar con nuestros resultados específicos. En el grupo total, ¿cuál fue la prevalencia? Tomando como positiva cualquiera de las dos pruebas, fue 41.4% de TB latente. Si nos vamos a solo considerar el cuantiferol, fue 38.5%, y si solo consideramos el PPD, 27.9%. En el grupo de abajo son los 4 subgrupos de los pacientes que tuvieron las dos pruebas aplicadas. Si consideráramos positiva cualquiera de las dos pruebas, son estos 3 rectángulos, tendremos una prevalencia en la mitad del grupo estudiado, 50% de TB latente. Si nos vamos solo por cuantiferol, fue 44.7%. Importante mencionar aquí que en la prueba nueva del cuantiferol, el Gold Plus, se usa un tubo extra que estimula las células CD8, y esta estimulación contribuyó casi con un 30% de los positivos al cuantiferol. Si vemos la prevalencia considerando solo el PPD, fue menor, de solo un 30%. Nosotros quisimos ver cuál sería el valor que pudiera agregar al PPD en personas si les aplicáramos solo el cuantiferol. Aquí comparamos solo cuantiferol contra solo PPD, 41% contra 27%. ¿Qué pasa al agregar PPD a los pacientes que ya tenían aplicado el cuantiferol? Se incrementa un 46%, pero sin significancia estadística. ¿Qué pasó con la concordancia entre estas dos pruebas? El grupo de concordantes fue la mayoría, 73%, pero la concordancia fue intermedia. La concordancia significa que todos los positivos fueron positivos para las dos pruebas y los negativos fueron negativos a las dos pruebas. El grupo más interesante probablemente sean estos, los discordantes. Tuvimos pacientes que tuvieron una prueba positiva pero la otra negativa, y en este otro grupo a la inversa. ¿Qué pueden significar estos resultados? PPD falsos negativos. Si consideráramos que el cuantiferol fuera el gol estándar, estos falsos negativos pudieran haber sido por la inmunosupresión de los pacientes. Y en este otro grupo, los falsos positivos pudieran haber sido secundarios a algún factor como la aplicación de la vacuna de la BCG. Hablando a ese respecto, quisimos hacer un estudio comparativo en el grupo de pacientes con BCG y sin BCG, y a primera vista los números nos indican que sí, la BCG tenía un impacto en la positividad, es decir, más falsas positivas, pero desafortunadamente, como nuestra población era mayoritariamente vacunada con BCG, la estadística no nos demostró que esto tuviera alguna significancia. Este es otro hallazgo importante de nuestro estudio. Aquí quisimos ver el impacto del tratamiento sobre el desempeño de las pruebas. Del lado izquierdo tenemos cuantiferol, del lado derecho tenemos PPD. Aquí en el eje horizontal vemos cómo se va incrementando el número de medicamentos que recibía el paciente, y vemos cómo el desempeño se mantuvo muy lineal para el cuantiferol, significa que no hubo interferencia. Pero por el otro lado aquí vemos el PPD y vemos que a mayor número de medicamentos se incrementaba el número de resultados negativos, disminuía el de positivos. Es decir, que sí hubo una interferencia, y esto fue estadísticamente significativo. ¿Cuáles serían las conclusiones de nuestro estudio? La prevalencia de TB latente en el grupo de pacientes con artritis reumatoide fue muy alta, en el grupo total 50%, considerando cualquiera de las dos pruebas positivas. El cuantiferol demostró ser superior al PPD, en el grupo que tenía las dos pruebas fue 44 contra 30%. Vimos que el tubo nuevo que incluye el cuantiferol Gold Plus, que es el tubo número 2, incrementó la sensibilidad de este estudio en un 30%. También concluimos que el PPD le añade un mínimo valor a los pacientes que ya tienen realizado un cuantiferol. La concordancia entre las dos pruebas fue intermedia, y esto es lo que se ha reportado en la mayor parte de los estudios con otras poblaciones o con poblaciones semejantes a la nuestra. El tratamiento de la artritis reumatoide interfiere con el performance, con el desempeño del PPD, pero no con el del cuantiferol. Y esto fue principalmente observado de manera individual para los antimaláricos, que son muy frecuentes para su uso en este tipo de enfermedad. Basado en nuestros hallazgos, recomendamos la búsqueda rutinaria de tuberculosis latente en todos los pacientes mexicanos con artritis reumatoide, y sugerimos que esto se haga preferentemente con cuantiferol. Es decir, que debemos migrar de PPD a cuantiferol para detectar mayor número de pacientes con mayor eficiencia. Quisiera agradecer a mi institución, el Hospital Universitario de Monterrey, el doctor José Eleuterio González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el apoyo que se nos dio para realizar este trabajo, así como al equipo de colaboradores, autores que participaron con su servidor en la realización de este estudio. Y ya para terminar, quisiera cederle la palabra a mi maestro, el doctor Mario César Salinas Carmona, a quien le agradezco el apoyo y la motivación para haber aplicado y ser miembro de la Academia Nacional de Medicina.
doctor Mario César Salinas, por favor, le agradecería que haga los comentarios pertinentes a mi presentación.